El proyecto de ley de creación de oportunidades será enviado en 3 partes a la Asamblea. Así lo confirmó el presidente Guillermo Lasso, quien se apartó de la posibilidad de la muerte cruzada. Sin embargo, reconoció bloqueos en el legislativo y denunció una conspiración en su contra. Estos y otros temas los trató en el programa Vera a su manera, transmitido anoche. Se dejaron las indirectas de lado y esta vez el presidente de la República, Guillermo Lasso, señaló con nombres y apellidos a quienes dice se han juntado para verlo fuera del cargo. Esta conspiración comienza con Correa, continúa con Nebot y le sigue Issa, que son los 3 interesados en dar un golpe institucional a la democracia en el Ecuador. Etiquetó a esta alianza como el triunvirato de la conspiración. Las ofertas son unas ofertas de campaña para cumplir en 4 años de gobierno. Pero el triunvirato de la conspiración salió apenas a los 100 días a decir con una lógica inversa, absurda. Qué excelente la vacunación, pero no va a cumplir nada más. Lasso insistió en que en la Asamblea ha encontrado sobre todo bloqueos, pero aseguró que dará una nueva oportunidad. Confirmó que dividirá el llamado proyecto de creación de oportunidades en 3 propuestas y que se harán correcciones. La vamos a dividir en 3 partes. La parte tributaria, la parte laboral y la parte de inversiones. ¿La va a mejorar? Por supuesto que voy a rectificar los errores que he escuchado en la sociedad civil. Por supuesto que sí, Carlos. Pero vamos a ver cómo actúa la Asamblea. Lo hará descartando por lo pronto otras alternativas como la muerte cruzada. Decidirse por ella, admite, tiene sus riesgos. Pero también yo tengo que con serenidad evaluar el impacto que una decisión de este tipo tiene en la imagen internacional y en el interés de abrir la economía al mundo. Y entre todo respondió además sobre los Pandora Papers. Lasso aseguró que no tiene ningún problema en acudir a la Asamblea a dar explicaciones. Y aclaró que se lo vincula con algunas firmas offshore con las cuales no tiene ninguna relación y contraatacó. Aquí el correísmo invirtió el análisis. El problema no es dónde tienes el dinero. El problema es de dónde has sacado el dinero. Porque hay muchos ladrones y corruptos del correísmo que lo tienen en caletas y maletas debajo de su casa. Insistió además en su inconformidad con el tratamiento periodístico que se le dio al tema en Diario El Universo. Pero dijo mantener firmes sus convicciones sobre el respeto a la libertad de expresión. Era un titular agraviante contra mi apellido, contra mi dignidad y contra la estabilidad institucional del Ecuador. Eso es dedicado exclusivamente al Diario El Universo. Dice ustedes. En este caso. Dice ustedes. No estoy hablando en una generalización a la prensa. Lasso abordó también otros temas como la lucha contra la corrupción, las estrategias para enfrentar la crisis carcelaria y el desempleo. Pero la constante de esta entrevista, un señalamiento a quienes reiteradamente calificó de golpistas y conspiradores. De ellos dijo espera una respuesta y advirtió con hacerles frente. Tenemos que enfrentarlo con decisión, con entereza y con la claridad como esta noche le ha hablado al pueblo ecuatoriano. Y siempre, Carlos, con la ayuda de Dios, pidiéndole bendiciones, aún para los conspiradores. Carlos Acoto, 24 horas. Las 3 partes de la mega ley serían enviadas al mismo tiempo a la Asamblea. Al momento se sabe que el proyecto tributario será urgente en materia económica. El Ejecutivo cede y ahora serán 3 los proyectos de ley que deberá tratar la Asamblea Nacional. Los detalles de cómo llegarán y cuál será el cronograma se conocerá la siguiente semana. Los 3 van a ser presentados justamente al mismo tiempo en función de las necesidades. Obviamente el que es en materia tributaria es económico urgente y tendrá que responderse dentro de los próximos 30 días una vez presentado en la Asamblea Nacional, pero en paralelo también llegarán los otros proyectos de ley. Flores dice que tienen una estrategia que espera que esta vez la Asamblea pueda responder. Aquí los asambleístas no tienen cuestionamientos a esta decisión del gobierno. Me parece acertado el criterio del presidente, es justamente lo que habíamos recomendado. Hay que dar la vuelta a la página y en este caso yo creo que la Asamblea tiene que debatir esta propuesta y ojalá sean los mejores términos. Sobre los textos que tienen algunos errores, Creo dice que los van a corregir. Y los ciudadanos justamente han sumado cuáles son esos detalles, esas alarmas que tienen y esos elementos que son perfectibles justamente los vamos a mejorar. Es imposible querer que un empleado lo pueda indemnizar al patrono.
Si ya no va a venir eso en el proyecto, como que empieza un poco a darle viabilidad al proyecto. También reaccionaron frente a lo dicho por el presidente sobre un plan de conspiración para desestabilizar su gobierno. Desde UNES le piden pruebas. Debo suponer que debe tener las pruebas, que debe tener algunos elementos que sustenten las graves acusaciones que el presidente de la República hizo ayer. Es grave. Mientras el PSC le envía consejos al presidente Lasso. Presidente, póngase las pilas, déjese de escuchar chismes, los chismes son malos consejeros, presidente. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Jaime Nebot le respondió al presidente Guillermo Lasso, tacha sus acusaciones de inventos y ridiculeces. Niega formar parte de un triunvirato y sostiene que el primer mandatario está desesperado. Le pide recuperar su inteligencia emocional para continuar gobernando. Desde el correísmo también negaron las acusaciones, al igual que Leonidas Issa. La respuesta a esta acusación: Esta conspiración comienza con Correa, continúa con Nebot y le sigue Issa. llegó. Nunca esperé gratitud, lealtad o nobleza. Eso no va con usted. El líder del Partido Social Cristiano aseguró que rechazar algunas de las medidas que Lasso implementa y que no van acorde a su plan de trabajo no es conspirar. Y a propósito, yo no formo parte de ningún triunvirato de carácter conspirativo, como usted lo ha afirmado con mala fe y desesperación. Dijo que no es ningún mafioso, o que sí él lo es. El presidente también. En la conversación que mantuvimos usted y yo, y usted por bastante más tiempo que yo, con Rafael Correa, jamás se habló de nada contrario a la ley y peor de la destitución de la señora fiscal general y el señor presidente de la Corte Nacional de Justicia. Usted sabe que digo la verdad. ¿Por qué me llama mafioso entonces? Con ese criterio, usted también lo es. Aseguró que él no apoyará que se investigue a la familia del presidente por los Pandora Papers. Conminó al presidente de la República a probar lo que ha dicho, mientras que desde el correísmo también rechazan las acusaciones. Es la actitud de quien no tiene cómo justificar sus errores, sus mentiras, su falta de credibilidad, falta de acción. Por su parte, Leonidas Issa reaccionó en un tuit. Dijo: rechazamos la acusación de supuesta conspiración. El presidente Guillermo Lasso cayó en pánico. Pretende gobernar desde la especulación. Desvía los Pandora Papers buscando culpables por su incapacidad para resolver los problemas económicos y llama a reprimir la reacción social. Es la respuesta que dan por ahora quienes fueron señalados como conspiradores por el presidente de la República. Uno de ellos hasta hace menos de un año, su gran aliado. Es indispensable un verdadero presidente, sereno, eficaz, justo y solidario. Todavía tiene tiempo para hacerlo. Pero no olvide que quien siembra vientos cosecha tempestades. Y hasta huracanes, añadiría yo. Dayana Monroy, 24 horas. Los sectores productivos del país aplauden la actitud del presidente de dividir al proyecto urgente para destrabar su análisis en la Asamblea, pero a la vez exigen a la Asamblea un tratamiento expedito de los 3 cuerpos legales que están en camino. Desde el sector empresarial y productivo del país ven con buenos ojos la decisión del presidente de dividir en 3 reformas el proyecto de creación de oportunidades, porque a su criterio eso destraba su análisis en la Asamblea. Yo rescato la humildad del presidente de la República, porque en realidad ha hecho un acto de humildad en reconocer que dividir este proyecto para de alguna manera tender esos lazos y esos puentes de negociación con la Asamblea, pero ahora sí la Asamblea va a tener una gran responsabilidad y todos los ojos de todos los actores del país tienen que estar sobre la Asamblea para que cumplan el deber por el cual fueron elegidos y den las soluciones necesarias que el país necesita. Con esa visión coincide Pablo Zambrano de la Federación de Cámaras de Industrias, aunque lamentan que bajo ese mecanismo al que ha forzado la Asamblea, las reformas legales se demorarán más tiempo, que el país no lo tiene, y propone una acción temporal para fomentar empleo. Existe una herramienta en materia laboral y son los acuerdos ministeriales que por delegación el ministro del Trabajo puede expedirlos. Consideramos que podría explorar el ministro de Trabajo esa opción de buscar la manera en la cual, sin violar la ley, sin violar la Constitución, se establezcan formas, nuevas formas
de contratación, nuevas formas de trabajo. Desde el punto de vista económico, el exministro Mauricio Pozo sostiene que con la división del proyecto en 3 necesariamente, el gobierno deberá enviar la reforma tributaria por la vía urgente para que ésta empiece a regir desde el inicio del próximo año fiscal. Y yo creo que van a enviar primero el tema tributario y después van a enviar el tema laboral por la razón que estamos conversando, de que esto termine aprobándose, vaya en la línea del programa con el fondo y pueda empezar la recaudación adicional desde el 1 de enero. Lo cierto es que la decisión del presidente destraba el análisis del proyecto en la Asamblea, aunque no tiene seguridad de que los aprueben, y pierde tiempo en la aprobación de leyes que necesita con urgencia el país, especialmente para fomentar empleo, dicen. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Luego de ratificar la prisión preventiva que pesa sobre el ex defensor del pueblo, Freddy Carrión, se instaló la audiencia de juzgamiento en su contra por el delito de abuso sexual. 3 hileras de mesas se adecuaron al interior de la sala de audiencias de la Corte Nacional de Justicia para albergar al mayor número de abogados que se ha visto en una diligencia para un solo procesado. El exdefensor del pueblo, Freddy Carrión, llega a su juzgamiento con 55 abogados. Aunque todos están acreditados, se estima que tan solo 5 tomen la palabra a lo largo de esta diligencia. La Constitución nos permite tener una defensa integral y no tiene ningún tipo de limitación con relación a la cantidad de abogados que uno pueda llegar a tener. 55 abogados que se están sumando de manera gratuita. Lo único que puede tener es alguna complejidad en el desarrollo como tal de la audiencia, que los jueces, como directores de la misma, sabrán direccionar de forma adecuada para las intervenciones. Esta audiencia de juicio se instaló tras resolver sobre el pedido de revisión de medidas cautelares presentado por la defensa. Allí el tribunal ratificó por segunda ocasión la prisión preventiva que cumple Carrión desde el pasado 17 de mayo. Esto para garantizar su comparecencia en el proceso. Es lamentable la resolución de los 3 jueces que acaban de dar. Se estima que la audiencia de juicio dure aproximadamente 3 días, pues se cuenta con 150 pruebas documentales y testimoniales. Según la defensa de la víctima, todas las pruebas serán cruciales para obtener justicia. Los peritajes, los peritos son muy importantes dado el tipo de infracción que se está juzgando en este momento. La valoración psicológica, el examen médico legal practicado a la víctima. Los hechos que se investigan dentro de esta causa por el delito de abuso sexual habrían ocurrido entre la noche del 15 y madrugada del 16 de mayo en la casa del exministro de Salud, Mauro Falconi. Una reunión que se dio en medio de un toque de queda y que terminó con una riña y el presunto intento de agresión sexual en contra de la pareja del exministro Falconi. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Continúan las muertes en el interior de la penitenciaría del Litoral. Esta madrugada, 4 reos del pabellón 8 fueron hallados sin vida. Han pasado apenas 3 semanas de la peor masacre en la historia carcelaria del país, que dejó como saldo 119 reos asesinados. Y otra vez en la penitenciaría del Litoral se cuentan muertos. En un hecho que aún se está investigando, 4 internos del pabellón 8 fueron hallados sin vida esta madrugada. Los reos estaban suspendidos con sogas y prendas de vestir en diferentes celdas. La norma técnica lo dice que la suspensión por asfixia induce a un suicidio, pero las investigaciones determinarán si es lo contrario a esta actividad. Con lo ocurrido suman ya 124 muertes al interior de este centro penitenciario. Las últimas 4 durante un estado de excepción decretado por el presidente Guillermo Lasso. Las autoridades han reconocido que 3 semanas después de la masacre aún no logran el control total de la penitenciaría. Y la noche de ayer el presidente Lasso, durante una entrevista televisiva, dijo que estaría dispuesto a considerar un proceso de pacificación con la Iglesia Católica y Evangélica como intermediarias. Pero fue enfático en señalar que esto no significa negociar con los delincuentes. Yo me voy por el camino del diálogo y el acuerdo. La definición que usted tiene histórica. Pero el Estado ecuatoriano no puede permitir ser sometido por ellos. Por su parte, la Iglesia Católica está dispuesta a colaborar en un acercamiento. Recuerda que este es un tema que afecta a todos como sociedad. Por lo tanto, no puede dejarnos indiferentes, indolentes, sino todo lo contrario,
asumir un compromiso. Pero eso sí, una participación más activa y con los resultados esperados dependerá solo del gobierno y de lo que cumpla para lograr una verdadera rehabilitación de los internos. Las entidades estatales tienen que poner lo suyo, comenzando pues por la seguridad, la alimentación, la educación, el buen trato. Joana Ramos, 24 horas. Continúan los hechos de violencia en la provincia del Guayas. Una balacera en Durán dejó víctimas fatales y varios heridos. Nos enlazamos con nuestra compañera Luisa María Heredia, quien se encuentra en ese cantón. Para toda la información, Luisa María, buenas noches. ¿Qué tal, compañeros, amigos televidentes? Muy buenas noches. En efecto, nosotros a esta hora seguimos en el cantón Durán, concretamente en el sector de Colinas del Valle. Esto es dentro del conflictivo sector del Cerro Las Cabras, donde al término de la tarde ocurrió otro hecho violento más. 2 sujetos a bordo de un vehículo blanco entraron por aquí y empezaron a dispararle a un grupo de moradores, la mayoría jóvenes, que estaban conversando afuera de esta vivienda con armas largas. Una mujer murió, 2 hombres resultaron heridos, a uno le impactó una bala en la mano y a otro en la pierna. Y un dato importante es que al retirarse del lugar los individuos lanzaron una granada tipo limón que no se activó. La granada fue detonada, pero este no fue el único hecho violento que se registró este jueves. Este fue un día para recordarnos que realmente el crimen organizado está reinando en la ciudad y en la zona 8, que comprende a Guayaquil, también a San Borondón y Durán. Mi compañero Luis Zúñiga ha preparado un reportaje. Veamos. Lo que ocurrió este jueves en Guayaquil es una muestra de lo que se vive a diario: inseguridad. Bastaron tan solo horas para que se registraran robos, balaceras y sicariatos. Así, por ejemplo, en el Guasmo Sur, un hombre fue interceptado por 2 sujetos que le dispararon a quemarropa, acabando con su vida. Propinan 17 disparos contra la humanidad de este ciudadano. Posee antecedentes, 3 antecedentes anteriores. Otro caso se dio en el Guasmo Norte, donde un hombre que presentaba antecedentes penales fue asesinado a tiros luego de salir de casa de un familiar. El norte de la ciudad también fue atacado, y es que en un centro comercial una mujer fue asaltada mientras hacía la fila para ingresar al banco. Los sujetos huyeron en una moto y dispararon contra los guardias de seguridad. No existe ningún guardia herido y ningún ciudadano, gracias a Dios. Horas más tarde, la policía capturó a uno de los presuntos autores de este robo. Y si esto ocurría en el norte, el centro no se quedó atrás. A las 3 de la tarde, 4 sujetos disfrazados de agentes de tránsito ingresaron con armas a una cooperativa de ahorro y crédito para asaltarla. Pero no lograron su cometido y dispararon contra el guardia de seguridad. Se logra el decomiso de las 2 armas de fuego que fueron utilizadas. Horas después, en el Trinipuerto, nuevamente en el sur de la ciudad, 2 guardias de seguridad privados que laboraban en la terminal portuaria resultaron heridos luego de sufrir una tentativa de asesinato. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. La ciudadanía vive en sus obras, nos lo manifiestan a nosotros aquí, demandan más acción policial, militar, una intervención, estrategias que permitan frenar esta ola de criminalidad. Es todo lo que les puedo informar desde acá. Ustedes continúan en estudios con más noticias. Buenas noches. Buenas noches, gracias Luisa María. Y en Quito, el alcalde de la ciudad, la ministra de Gobierno y la cúpula de la policía mantienen una reunión en este momento para definir acciones y analizar la seguridad en Quito. Paul Cuello está en el Ministerio de Gobierno para contarnos detalles. Hola, Paul. Milton, amigos, ¿qué tal? Buenas noches. Así es, contarles que a las 7:30 llegó acá el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, al Ministerio de Gobierno, donde en estos momentos se reúne con la ministra de Gobierno y la cúpula de la Policía Nacional para analizar y ejecutar acciones para combatir a la delincuencia. Uno de los temas que más le preocupa al alcalde de Quito, Santiago Guarderas, de lo que conocemos entre las medidas que se pueden adoptar, es colocar dispositivos policiales en los puntos más críticos de la ciudad. También están analizando el tema de los motorizados. Recordemos que lamentablemente en estos últimos días, en estas últimas semanas, se han registrado hechos lamentables aquí en la ciudad. Robo a vehículos, robo en los parques, robo a entidades comerciales, y todo eso están analizando en esta reunión el alcalde de Quito con la ministra de Gobierno. Al ingresar, el alcalde no quiso pronunciarse, pero se comprometió que al salir nos dará detalles de las medidas que se van a implementar aquí en la ciudad para combatir a la delincuencia. Con esta información vamos a un corte comercial.
Seguimos, amigos, y les contamos que colapsó el puente en la vía que une las provincias de Guayas y Manabí. 2 vehículos y un tráiler quedaron atrapados entre los escombros tras la caída de esta infraestructura. Como si se tratara de una película de ciencia ficción, donde la tierra se parte y los vehículos se hunden. Pero no, son escenas de la vida real. Es el puente ubicado en la vía Colón-Quimís, Cantón Jipijapa, que conecta con Manta y Portoviejo, un tramo que une a las provincias de Manabí con Guayas. Podría decirle exactamente cuáles son las causas técnicas, pero en la inspección que acabamos de hacer abajo, el puente se ha quebrado, ha fallado en su centro. Tiene aproximadamente 30 o 40 años este puente. El colapso ocurrió cuando 2 vehículos y un tráiler circulaban sobre la vía, quedando atrapados entre la estructura. 5 personas resultaron heridas, por lo que fueron trasladadas hasta las casas de salud más cercanas. Entre 5 heridos que han sido derivados a las casas de salud, tanto para Manta como para Jipijapa, sin presentar fallecimiento. Vamos a empezar trabajando por el estribo derecho del puente, el que conecta o en el sentido Pila-Montecristi, la instalación de los puentes Bailey, que están siendo trasladados desde la zona de Jama y de Esmeraldas para ser colocados en este punto. Como rutas alternas, los conductores que viajan del Guayas podrán transitar hasta Jipijapa y de allí tomar la vía Puerto Cayo, continuar con la ruta del Espondilus hasta llegar a Manta. Vanessa Robles, 24 horas. Desde el próximo lunes, todos los eventos públicos que se realicen en el país deberán tener la autorización de la intendencia de cada provincia y cumplir con las medidas de bioseguridad que exige el COE nacional. Son imágenes de diferentes eventos masivos con más de 2.000 y 3.000 personas realizados en algunas provincias del país, sin autorización y en donde no se cumplen las medidas de bioseguridad. Imágenes que presentó el presidente del COE nacional este jueves para hacer un llamado de atención a las autoridades municipales. Lo que se han estado haciendo es eventos, como decía nuestro viceministro, autorizados por los municipios sin contar con el permiso de la intendencia. Hoy eso ya no puede pasar. Por eso, desde este fin de semana, el COE nacional resolvió que todos los eventos que se realicen en el país deberán ser autorizados por las entidades encargadas, como las intendencias de policía. Caso contrario, las intendencias de policía clausurarán los eventos a nivel del país si no tienen autorización. Las autoridades de gobierno enviarán un comunicado a los 221 cantones para que se comprometan a cumplir con las disposiciones emitidas por el COE nacional. Mencionaron que para realizar estos eventos, los GATS deben tomar en cuenta requisitos estrictos. Dentro de eso está la vacunación con las dosis completas de al menos 14 días, o las pruebas PCR, el distanciamiento, las medidas de bioseguridad, los aforos. Lo más preocupante es que a este tipo de eventos acude el sector de la población que se ha mostrado indiferente al plan de vacunación, los jóvenes de entre 18 a 30 años de edad. Vamos a pedir nuevamente colaboración de las universidades para empezar nuestra campaña agresiva de vacunación para cubrir justamente a este estrato de edad que todavía no ha recibido su vacuna. En Quito, Paul Coello, 24 horas.